Bueno, ¿les parece que vayamos arrancando con el seminario del día de hoy? ¿Somos poquitos o me equivoco? Alejandro, bueno, a ti ya te había saludado. Emma, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Gustavo, siempre presente. Gustavo, tú eres el, ¿no? El que tuvo una situación el día de ayer. Bueno, espero que estés muy bien. Espero que nos podamos reunir pronto y, bueno, pronta recuperación. José, ¿qué tal estás? Y nadie más, yo presentando. Bueno, somos poquitos. Hoy tenemos un seminario súper interesante, por eso me da pena que por ahí no haya más gente. Bueno, quizás se vayan uniendo con el correr de los minutos. No los voy a poder ver a dos pantallas hoy, lamentablemente. Quizás para el seminario que viene podamos resolver esa situación. Pero bueno, mis compañeros me podrán dar una manito si de pronto hubiera alguna pregunta o alguna cuestión en el chat. Vale, vamos entonces, como les digo, a iniciar el seminario de hoy presentando lo que vamos a tratar. El tema principal, como ustedes bien deben saber, es Meta Platforms. Bien, la compañía dirigida, fundada por Mark Zuckerberg, ex Facebook. Esta compañía se ha cambiado de nombre hace relativamente poco, ya veremos un poco lo que estuvo ocurriendo y demás y por qué el cambio de nombre. Pero bueno, nos planteamos una pregunta interesante como para lanzar, ¿no? El tema del seminario, si es un momento para comprar o para vender, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente las acciones de Meta son muy, pero muy atractivas, muy, pero muy demandadas en los mercados financieros, muy líderes en términos de rentabilidad, en términos de beneficio por acción, en términos de lo que crecieron el año pasado. Incluso su precio da cuenta un poco de lo demandada que es la acción de Meta Platforms, pero sí es verdad de que no es del todo cierto decir que siempre estuvo tan positivo como ahora, ¿verdad? El hecho, además de que nosotros estemos ahora mismo tan positivo, nos abre hasta un poco la posibilidad de, ok, es el momento de vender, estamos en máximos históricos, deberíamos posicionarnos en una posición a favor de la corrección, por decirlo de alguna manera. Vale, pues entonces con esa cuestión en la cabeza vamos a ir comenzando con esta presentación. Para quien no lo sabe, imagino todos los que están aquí han sido oyentes de seminarios anteriores. Mi nombre es Martín Aguilar, analista senior para Stock Academy. Le agradezco a los chicos y a la oficina por permitirme dar este espacio nuevamente al final de esta semana, este día viernes. Bien, vamos entonces con la primer diapositiva y lo primero que me pregunto, me parece interesante preguntarme, es qué estuvo ocurriendo en Meta. ¿Qué estuvo pasando con Meta estos últimos años? Para analizar un periodo de tiempo determinado, vamos a analizar puntualmente y específicamente los últimos 5 años, quizás son los más interesantes, incluso podríamos poner hasta un margen más corto de tiempo, podría ser desde el cambio de nombre hasta el día de hoy. Este cambio de nombre que lo menciona aquí la diapositiva, que aquí coloca que ha tenido unos últimos años con mucho movimiento y que el mejor ejemplo de esto es que de hecho cambió el nombre de Facebook, tan icónico ese nombre, Facebook, a Meta, Meta Platform Incorporated. Aunque ese cambio pudo ir eventualmente más allá. Entonces, ¿cuándo fue este cambio de nombre? En octubre del 2021. Bien, hace ya, si no me fallan los cálculos y lo hago rápidamente, 2 años y medio aproximadamente. 2 años y medio desde que la compañía de Mark Zuckerberg ha puesto en mira el futuro más allá de Facebook, más allá de Instagram, más allá de WhatsApp, y se impulsa o en realidad está impulsando las tecnologías que irán dominando ese futuro a 10 años vista, 15 años vista, 20 años vista. Bien, Meta ha entendido en octubre del 2021, obviamente más para atrás, porque no es que han tomado una decisión semejante, como por ejemplo el cambio de nombre y el cambio de su modelo de comercialización de productos y demás, su estrategia comercial, etcétera, de un día para el otro. No, para nada. Esto ha sido un proceso muy extenso de tiempo que ya ha hablado el propio Mark Zuckerberg al respecto. Han sido meses de trabajo, de cambio de imagen y demás, que se ha concretado en octubre del 2021. Justo en ese mismo momento da la casualidad, entre comillas, por supuesto, de que Meta, anteriormente conocida como Facebook, le digo en ese momento conocida como Facebook, que estaba atravesando un proceso judicial muy, pero muy complejo relacionado a las cuestiones de género, ¿vale? Entonces había una ex trabajadora que había denunciado Meta por algunas cuestiones que yo no me voy a meter demasiado en ese tema, no estaban del todo bien dentro de la compañía, y pues bueno, es que en ese momento había un escándalo
un escándalo muy, pero muy grande y se había vuelto viral esta situación de público conocimiento en los medios y entonces, bueno, Facebook en ese momento tenía que limpiar un poco la imagen y tenía que generar quizás que se hable de otra cuestión que no sea el proceso judicial que estaba atravesando. Además, ustedes bien saben, esta es una compañía que es muy polémica por sus condiciones y términos en cuanto a los usuarios, cómo trata los datos y la privacidad de sus propios usuarios. Esto no es algo de ahora, es algo que ocurre y se politiza al respecto de esto durante los últimos por lo menos 10, 15 años, 10, 15 años en los que Mark Zuckerberg ha tenido que ir personalmente al Congreso de los Estados Unidos y dar cuenta de cómo Meta trabaja con sus usuarios, ¿vale? Entonces, no es una compañía que esté exenta de polémica y por eso se dijo en ese momento, se interpretó en ese momento que el cambio de nombre y en general el cambio de paradigma de la empresa de cara al futuro no solo era una cuestión comercial o de, ok, nos planteamos 10, 15, 20 años vista y replanteamos, reconfiguramos nuestro negocio. No, 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 sino que era un lavado de cara. Bueno, tú eliges qué opción creer, qué parte de la historia creer. Puedes creer ambas. Mi caso es creer un poco de ambas, ¿vale? Porque de hecho la decisión del metaverso ha sido apresurada y ya veremos por qué me aventuro a decir que ha sido apresurada. El metaverso como respuesta al estancamiento. Meta decide cambiar su nombre como les estaba diciendo recién, y reconfigurar su estrategia de negocio a partir de querer centrar toda su unidad, digamos, todo Meta Platforms en sí, en alrededor de esta idea del metaverso, ¿no? Un mundo virtual en el cual las personas podrían interactuar entre sí, hablar, charlar, tener reuniones, acercarse, sin necesidad de estar en el mismo lugar físicamente, sino que mediante realidad virtual bueno, pues reunir, por ejemplo, dos personas que estén en dos partes del mundo completamente diferentes, o en dos partes de una ciudad, o en dos partes de una oficina completamente diferentes, reunirse de forma virtual y pues tener esas conversaciones y demás. Una cuestión que para mí me vendría bastante bien, de hecho, yo, si ustedes no lo saben, me he mudado a Barcelona, aquí en España, hace muy poco, yo soy argentino, y pues no estaría del todo mal, ¿no? Tener esa opción de realidad virtual para poder reunirte, por ejemplo, con tus seres queridos o con mis compañeros de trabajo, en este caso, que están allá en Costa Rica, o con mis jefes que están, bueno, en otras partes del mundo. No estaría del todo mal, es una idea que en ese momento sonaba muy, pero muy revolucionaria. ¿Por qué sonaba revolucionaria? Porque estaba en el auge del metaverso, de la realidad virtual, del NFT, de las criptomonedas. Piensen ustedes, sitúense en ese momento, octubre del 2021, con los juegos NFT, los juegos Play to Earn, creciendo y creciendo y creciendo, todavía no habían caído, los NFT en sí mismos creciendo y creciendo y creciendo en términos de capitalización de mercado, ¿no? Ese mercado en sí mismo crecía porque se sumaban cada vez más inversores que estaban dispuestos a comprar esa clase de cosas. Los metaversos, porque son muchos, no es uno solo. El de Meta es simplemente uno entre varias opciones disponibles. Se creía a la hora de anunciarse que iba a ser el más importante. Bueno, pues no lo fue. Pero en ese momento los metaversos disponibles, en ese momento, vuelvo e insisto, estaban cada vez creciendo más y más. Entonces, un excelente momento para lanzar esta idea y ha sido, de hecho, esta respuesta al estancamiento que yo les comento. ¿A qué estancamiento me preguntaron ustedes? Al primer trimestre en el que Meta reportó un decrecimiento en sus usuarios. Durante 20 años, Meta, Facebook, ha crecido en términos de usuarios activos. Esta gráfica que ustedes ven aquí es Facebook Daily Active User, el DAU, el famoso DAU que se ve en los reportes trimestrales de Meta, son los usuarios activos diarios de la compañía. Pues bueno, en ese periodo, Meta ha visto cómo sus usuarios activos diarios decrecieron por primera vez en 20 años. Un dato terrorífico, mírese por donde se lo mire. De hecho, si quieres trazar otro paralelismo, tenemos a Netflix, que hace un año aproximadamente vio cómo sus usuarios, sus suscriptores, cayeron en términos mundiales, a nivel mundial, bueno, pues cayeron por primera vez desde su fundación. Algo loquísimo, por supuesto. En el caso, tanto en el caso de Netflix como en el caso de Meta o Facebook, eh,
ha tenido este dato, un impacto muy, pero muy grande en el precio de sus acciones, obviamente de forma negativa. Ha visto Facebook caer a sus acciones muchísimo después de anunciar cómo sus usuarios activos diarios cayeron por primera vez en su historia. Entonces, ellos detectaron esta situación, detectaron la posibilidad de que efectivamente Facebook y todos sus servicios se estanquen por una cuestión tan simple como que el mundo tiene un determinado número de habitantes y pues no puedes abarcar más de ese número determinado de habitantes, ¿correcto? Estamos hablando de casi 2.000 millones de personas en este punto. Ahora hemos, ya lo veremos más adelante, superado esas 2.000 millones de personas y me dirás, Martín, pero somos 7.500 millones de personas en todo el mundo, somos casi 8.000, pero no tienen más espacio para crecer. Efectivamente, sí somos un montón. Hay muchas personas que simplemente no tienen acceso a a estas tecnologías, o hay muchas personas que simplemente no les interesan estas tecnologías. Si nosotros tenemos en cuenta de que hay 5.000 millones de personas aproximadamente que no están cubiertas por los servicios de Facebook, podríamos en algún punto pensar que simplemente no les interesa entrar a Facebook, porque si no ya lo hubieran hecho hace 10 años aproximadamente, ¿correcto? Vale, también obviamente no solamente está el punto del interés, sino que hay personas que no están cubiertas por los servicios por el mero hecho de región, ¿no? China, por ejemplo, tenemos miles de 1.500 millones, creo que son 1.500 millones de personas que no pueden acceder a los servicios de Facebook. Este es un simple ejemplo, ¿vale? Es China. Pero lo que sí tienes aquí es un dato de que tú tienes una frontera de crecimiento muy, pero muy determinada. Yo cuando di el seminario de las acciones value versus las acciones growth, marcaba que la gran diferencia entre una y la otra era esa frontera de crecimiento. Las acciones growth de crecimiento, como su traducción al español bien lo dice, tienen muchísimo margen para seguir creciendo y por eso es que reinvierten constantemente sus beneficios, sus ingresos y sus beneficios en ese crecimiento. Entonces se expanden a niveles que las acciones value no pueden hacerlo. Y te ponía el ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola ya ha llegado a la máxima cantidad de público posible que puede llegar. Quien no compra Coca-Cola es porque simplemente no puede, o por una cuestión de dinero, o no quiere. De dinero, de geografía, de que en ese momento no puede, etcétera, etcétera. O que no quiere, que simplemente quiere tomar, no sé, agua o una Pepsi. Yo hoy fui y me compré una Pepsi. No es que Coca-Cola no me haya llegado, es que ya me ha llegado en algún punto, como a todas las personas del mundo prácticamente, y pues bueno, si no te compran es porque en ese momento no quieren Coca-Cola y ya. Entonces solamente crecerá su negocio en cuanto más crezca la población mundial. En Facebook está pasando algo más de lo mismo. Y ellos ya lo están viendo venir. Este primer trimestre en el que han registrado una pérdida de usuarios muy chiquita, ustedes vean los números importantes, ignoren el resto de la gráfica de barras. El número más importante de esto es los que están arriba de la gráfica de barras. Bien, esto es el número de Daily Active User, el DAU 1600 en el cuarto trimestre de 2019, 1929 en el cuarto trimestre del 2021. Esta pequeña bajada de 1930 a 1929 es el primer, por lo menos ellos lo interpretaron en ese momento de esta manera, es el primer indicio de que se estaban convirtiendo efectivamente en una acción value, en una empresa value que se enfrentaba a ese límite fáctico de cantidad de personas que tenés disponibles para alcanzar, ¿no? Entonces, ellos te dicen, ok, de acá a 30 años, de acá a 10 años, perdón, cuando lleguemos al 2030, ese límite ya va a ser infranqueable, ya lo habremos alcanzado y es más probable que tengamos más trimestres como esto en el que no crezcamos en términos de usuarios, sino que decrezcamos. Entonces es un gran problema. ¿Y qué tiene que hacer Facebook y su directiva? Garantizarse de que esta compañía, así como creció durante los últimos 20 años, pues siga creciendo durante 20 años más, ¿no? Eso es un poco la mentalidad que ellos manejan. Entonces, el metaverso fue la respuesta inicial que ellos tuvieron a esta situación de decrecimiento de usuarios. Vamos a continuar con la presentación. Me detuve bastante, pero quería poner un poco de contexto ahí porque me parecía súper importante esa gráfica sacada directamente del 2021, ¿ok? Retrocedimos 2 años y medio para leer esa gráfica de precio. Ahora, lo que coloco yo y lo que planteo es si el metaverso se canceló después de todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué planteo esto? Porque pasaron muchas cosas durante estos últimos 2 años y medio que nos han llevado a preguntarnos, ok, ¿sigue siendo el metaverso el eje principal de Facebook? ¿Sigue siendo el metaverso esa idea, ese futuro ideal en el que Facebook ganará miles de millones de dólares para 2030? La respuesta en inicio es no,
pero en inicio simplemente, y por eso lo pongo entre signos de pregunta. ¿Ok? Nosotros aquí a la izquierda tenemos una imagen de el avatar de Mark Zuckerberg sacándose una selfie con la Torre Eiffel y la Sagrada Familia de fondo. Esta selfie, si me permiten decir la palabra selfie, esta selfie la subió el propio Mark Zuckerberg a Facebook anunciando la llegada de Horizon World, que es el nombre del metaverso, del jueguito este que lanzó en su versión inicial, la llegada de Horizon World a París, no, a Francia y a España, ¿vale? Entonces pusieron dos monumentos muy icónicos de ambos países para intentar promocionar esto. Lo que pasa es que la gente se les rió en la cara, porque dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué coño es esto? Como dicen acá en España. ¿Qué es esto? Esto es una esto es un espanto, es atroz, es horrible y es propio de gráficos del 2006, del 2005, del 2004. Tú seguramente en el 2004 veías juegos, veías videojuegos con gráficos mucho mejores que esto que presentó el propio Mark Zuckerberg en el año 2022. ¿Me entiendes? En el año que nosotros podemos jugar, por ejemplo, una PlayStation 5, una Xbox Series X, con gráficas súper, súper realistas y cada vez más. En el año en el que, por ejemplo, se te presenta realidad virtual con grandes experiencias en realidad virtual que te hacen creer que estás realmente en ese mundo. Y tú me presentas esto en una selfie, como si estuvieras tan orgulloso. Pues bueno, evidentemente, este proyecto no tuvo demasiada aceptación por parte de los usuarios por lo que les mostraba que era el proyecto, es decir, esto claramente a mí no me hace interesarme en entrar ni siquiera a probar ese mundo virtual, y por lo que probaban los usuarios que podían acceder al metaverso, a este Horizon World, ¿no? Entonces los usuarios probaban y los niveles de retención de audiencia que tenía este metaverso eran realmente muy, pero muy bajos. ¿Por qué? Porque no tenía nada, los mundos eran vacíos, las experiencias comentadas por los usuarios y las opiniones que tenían sobre esta realidad virtual que planteaba Mark Zuckerberg eran realmente negativas. Decían que los mundos estaban vacíos, decían que no podían conectar con gente, decían que era aburrido, que se veía mal, que te cansabas a la hora de usar el casco de realidad virtual, que no entendías cómo eso se podía aplicar de forma útil al día a día de una persona. Pues bueno, todos estos comentarios negativos terminaron generando una ola de repercusión que, sumado a lo que Mark Zuckerberg mostraba para promocionar a este metaverso, pues bueno, terminaba en la nada misma y en no poder sumar más usuarios. Además, los inversores se espantaron ante los números del metaverso. ¿Por qué? No solamente por la cuestión de retención de audiencia, de interés de la audiencia, de alcance a nuevos clientes, no solamente por eso, que eso ya era demasiado grave, sino por la cantidad de dinero que Mark Zuckerberg se despilfarró en este proyecto en particular. Estamos hablando de que la compañía se gastó más de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares por trimestre desde el año 2020. Y ya lo veremos en un gráfico más adelante. Creo que es la siguiente diapositiva. Aquí lo tenemos. Esto es la representación visual, perdón, de lo que le significó el proyecto del metaverso a Meta Platforms, ¿ok? Esto es la máquina de perder dinero puesta en un Excel, básicamente. Y quiero que me acompañen a leer esta gráfica, si ustedes pueden verla correctamente a sus pantallas. Verán que en esta línea de aquí, en esta línea de aquí, en esta columna, podemos decir, en esta fila, dice Reality Labs Operating Loss, ¿ok? Son pérdidas de Reality Labs, pérdidas operativas de Reality Labs. ¿Qué es Reality Labs? Es la división de Meta Platforms, así como yo les dijera, Instagram es una división, WhatsApp es una división, el propio Facebook es una división, Threads, Oculus es una división. Bueno, son todas divisiones. Reality Labs es la división encargada de todo lo que es realidad virtual y metaverso, ¿ok? Entonces aquí nos expone este gráfico las pérdidas que le significó a Meta Reality Labs. Fíjense ustedes nomás, por ejemplo, tenemos, uy, casi me voy, en el tercer trimestre del 2021, cuando se anunció el metaverso, las pérdidas ascendían a 2.600 millones de dólares. Obviamente están millones de dólares. Posteriormente, en el siguiente trimestre, 3.000 millones. En el siguiente, 3.000. En el siguiente, casi 3.000. En el siguiente, 3.500, 4.000, 4.000.
Casi 4.000, casi 4.000. Básicamente, y esto está actualizado hasta septiembre del año 2023, básicamente entre 3.000 y 4.000 millones de dólares por trimestre despilfarrados en este proyecto. Ok, Martín, ¿y cuáles son los beneficios que generaba este proyecto? Porque no puede ser todo dinero tirado a la basura. Pues te lo presento en el gráfico de aquí más arriba. Reality Labs Revenue, es decir, ganancias, ingresos, beneficios de Reality Labs. 500 millones de dólares, 800 millones de dólares, 600, 400, 200, 700, 300, 200 y 200. Nada, nada en comparación de lo que se gastan en estos proyectos. En este último trimestre analizado, ingresaron 200 millones de dólares, pero invirtieron 3.700. Estamos hablando de un balance de negativo 3.500 millones de dólares. Entonces, por eso es que yo digo que es una máquina de perder dinero. Y esto, por supuesto, a los inversores, a los accionistas, los espantó. Que vos me digas que los, no sé, los clientes, los usuarios que probaron tu metaverso no les gustó y tal, bueno, de todas maneras es un proyecto en desarrollo, se puede ir mejorando. Quizás haya más usuarios en el futuro que cuando lo prueben tengan una experiencia diferente, más positiva. Invirtamos en que sea una experiencia diferente, más positiva. Pero cuando tú ves esto, que te gastas 3.000 millones de dólares, es decir, que te gastas 1.000 millones de dólares por mes para esta basura, bueno, pues te espanta, te espanta. Y ese espantar tiene consecuencias lógicas. ¿Tiene consecuencias en dónde? En una gráfica de precios, en el precio de las acciones. Y aquí lo tenemos muy claramente. Esto, señores, es la gráfica de precio de Facebook, de Meta, ahora conocido como Meta, durante los últimos 4 años, aproximadamente 3 años, desde 2020 hasta el día de hoy. ¿Vale? Tenemos más personas que han ingresado al seminario, veo. Me agrada verte de vuelta aquí, Judel. Bueno, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marvin, que siempre nos acompaña en estos espacios. Brandon, David, espero que este seminario esté siendo de su agrado y que hayan podido engancharse en una parte en la que puedan entender un poco algo, ¿no? Básicamente, estamos poniendo bien un repaso de Meta Platform en términos bien, bien sencillos, lo que estuvo ocurriendo para analizar posteriormente lo que está ocurriendo y intentar dilucidar lo que va a ocurrir, ¿bien? Entonces, volvamos a la gráfica de precios. Fíjense ustedes, yo les voy a decir cuándo se anuncia el proyecto del metaverso. El proyecto del metaverso se anuncia en octubre del 2021, es decir, aproximadamente por aquí. Por aquí, una de estas barras son barras semanales, son velas semanales, perdón. Aproximadamente por aquí. Desde ese entonces, claramente, la tendencia ha sido totalmente bajista. ¿Por qué? Porque hemos tenido ese primer trimestre con pérdida de usuarios, porque hemos tenido una caída en los ingresos de publicidad y porque hemos tenido este metaverso haciéndole mella a los inversores, a los accionistas de Meta, diciendo, ok, la compañía en la que yo estoy apostando mi dinero, en la que yo estoy dedicando mi dinero, mi inversión, en miles de millones de dólares en algunos casos, en sus acciones, está despilfarrando el dinero, está tirando el dinero a la basura en este proyecto que no tiene parecer de nada, y que por mes tiran 1.000 millones de dólares. Entonces, la consecuencia claramente estuvo aquí. Estuvo en esta caída semejante de aproximadamente un año que hizo retroceder al precio de las acciones de Meta un 60% o incluso más, cuando otras compañías se veían beneficiadas en el mismo periodo. Por supuesto, el 2022 no fue un año muy positivo para los mercados, de hecho fue un año negativo, hemos cerrado la mayoría de los mercados en negativo, las criptomonedas mismo vivieron su cripto invierno y tal, pero la realidad es que Meta de los perjudicados fue el más perjudicado. Entonces claramente tenían que virar un poco el rumbo de cara al 2023, ¿verdad? Vale, pues en el 2023 lo que se plantearon hacer es dedicarse a otras cosas, reduciendo un poco la inversión en Meta Platforms y en Reality Labs, no haciéndola tan pública, escondiéndola un poco abajo de la alfombra, teniéndola ahí, sí, por supuesto, porque el metaverso no está cancelado del todo, y por eso es que yo antes lo ponía entre signos de pregunta. ¿Vale? Pues lo ocultan un poco del público, lo mencionan cada vez menos y se dedican a lo que de verdad les hace ingresar dinero. Se dedican a lo que de verdad en el futuro próximo, en el futuro visible, de aquí a 1 o 2 años, le hará generar incluso más dinero del que están generando.
y además invierten en desarrollo de tecnologías que hoy por hoy son mainstream. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se anunció el metaverso, como te dije, estaba de moda los NFT, estaban de moda los metaversos, estaban de moda las criptomonedas, los play to earn, estaban de moda todas esas cosas. Pues bueno, en el 2022 se vinieron abajo todo eso. Y como se vino abajo todo eso, se vino abajo Meta. Y ahora están de moda otras cosas. No volvió a estar de moda porque el Bitcoin subió a $50.000, los metaversos, los juegos Play to Earn y los NFT. No volvieron a estar de moda. Lamentablemente no. Lamentablemente para el que tenga NFTs, por supuesto. Eh, ¿Qué está de moda ahora? Me preguntarán ustedes. Bueno, una pregunta muy acertada. Por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿No? Es a lo que están apostando compañías tan importantes como Microsoft, como Apple, como Google, por ejemplo, como Amazon, la inteligencia artificial. Entonces, Facebook, al ser una de las compañías de tecnología más importantes, más vanguardistas de todos los tiempos, ¿por qué no decirlo? De todos los tiempos, pero del mundo actual puntualmente, siendo, por ejemplo, Mark Zuckerberg, el cuarto hombre con más dinero del mundo, y no por nada, sino por lo que valen las acciones de su empresa y por lo que vale su empresa, ¿ok? ¿Cómo se va a quedar afuera del negocio de la inteligencia artificial? Entonces, por ejemplo, y ya vamos a ir a ello, ocultan un poco abajo de la alfombra el metaverso para poner y mostrar inteligencia artificial, ¿vale? Pero me estoy por ahí adelantando demasiado. Eso es un poco la explicación de por qué ha crecido tanto y lo vamos a ver con gráfico de precios. Nos preguntamos, ¿por qué volvió a subir? Bueno, pues este gráfico de barras que tú ves aquí es básicamente el promedio de ganancias que obtiene Meta por usuario. Es el ARPU. Bueno, esta es la abreviación. Average Revenue Per User, ¿no? Es la ganancia media por usuario. Básicamente, ¿cómo le ganan dinero a un usuario? Si ustedes me dirán, yo a Instagram lo uso gratis, agarro mi móvil, abro la aplicación y pues bueno, ya estoy navegando por Internet, estoy viendo las últimas historias de la chica que me gusta, ¿no? Bueno, sí, es gratis, pero ¿qué te dice Mark Zuckerberg? ¿Qué le dijo al Congreso de los Estados Unidos Mark Zuckerberg cuando el Congreso le preguntó cómo puede ser que sus aplicaciones sean gratuitas? Bueno, porque en realidad el producto no es la aplicación, el producto son los clientes, los usuarios de la aplicación. Este ingreso Meta Platforms lo obtiene a partir de los ingresos por publicidad que dedican los diferentes sitios web, las diferentes páginas, los diferentes negocios, etcétera, que se quieran publicitar por Meta Business, por Meta Ads, por Facebook Ads, etcétera, llámenle como ustedes quieran, que le dedican un montón de dinero en publicidad para que tú veas después de la historia de la chica que te gusta, una historia promocionando, por ejemplo, a Libertex, ¿no? Entonces, el ingreso promedio por usuario no paró de crecer hasta el 2021. Año en el que tuvieron esa dificultad que yo te mencionaba, que bueno, que perdieron por primera vez clientes, etcétera. El 2022, caída total de las acciones de Meta Platform, no es por nada, de hecho se ve representado en su beneficio por usuario, ¿no? Beneficio promedio por usuario, esto es a nivel mundial. De hecho, cae ahí un poquito, cae aproximadamente $1 ese beneficio por usuario. No es tan grave si ves que el año 2020 versus el año 2021 ha dado un revenue positivo de $8. Bueno, pues al año siguiente te cayó uno de esos 8 que ganaste en el año anterior y luego nos volvimos a recuperar en el 2023. Este gráfico sí está actualizado hasta el último reporte de ganancia que se dio ahora en enero, febrero aproximadamente. Entonces, en el 2023 nos volvimos a recuperar y eso te explica en parte por qué crecieron las acciones de esta manera, ¿vale? Pero no es solamente eso, porque el ARPU es solamente una de las cosas que se observa en los reportes trimestrales de ganancia de Meta Platforms. También tenemos el DAO, que lo estoy poniendo en... No lo pongo yo, no me invento estas abreviaciones yo, ¿vale? Sino que son así, se llaman así. ¿Por qué? Porque usan es la primera letra de cada una de estas frases. Daily Active Users, que son los usuarios activos diarios, ¿correcto? Pues este gráfico es básicamente una representación visual diferente a lo que hemos visto en el gráfico de barras
que les mostré al principio. Permítame, retrocedo un momento a ese gráfico de barras, ¿ok? Vamos un poquito para atrás, para atrás, para atrás, y aquí lo tenemos. Este es el que yo te dije que era gravísimo, que bajaron de 1930 a 1929. Pues bueno, eso que ellos lo tomaron como algo súper, súper grave, el tiempo les dijo, miren muchachos, que no están así. ¿Por qué? Porque ustedes llevaban creciendo este ritmo de crecimiento desde el año 2011 hasta el año 2021. Pues sí, es un montón, es un ritmo de crecimiento muy acelerado, es un ritmo de expansión casi sin frenos, ¿no? Pues bueno, eventualmente te vas a encontrar esa barrera que yo te mencionaba aquí, que yo te mencionaba en este seminario web, esa barrera demográfica, real, tangible, digamos. Pero fíjense qué chico que queda ese dato negativo en esta gráfica de línea, ¿vale? Fíjense qué chico que les costará incluso detectar en esta gráfica lo que yo les mencioné en la gráfica anterior. Ese puntito negativo que yo les mencioné en la gráfica anterior está representado por este puntito negativo. Este puntito negativo, si ustedes ven, está un poquito más abajo que el anterior. Este es el único puntito negativo, es decir, el único puntito que está más abajo que el anterior en toda esta gráfica que visualiza desde el año 2011. Después de ese puntito negativo, en el tercer trimestre del año 2021, hemos visto cómo volvieron a crecer los Daily Active Users, los usuarios activos diarios. ¿Vale? Crecieron en el año 2022, incluso siendo un año negativo para Meta, y crecieron en el año 2023, superando esa barrera psicológica de los 2.000 millones de usuarios activos diarios. Esta es otra de las explicaciones de por qué Meta se recuperó. Porque a pesar de ver ese primer trimestre con decrecimiento de Daily Active Users, pues ha visto luego de eso otros 8, 9 trimestres en los que ese dato simplemente volvió a crecer. ¿Vale? Tenemos otra gráfica, perdonen, los estoy bombardeando con gráficas. Si ustedes no son mucho del análisis fundamental, son más del técnico, incluso del trading, quizás me estén a punto de matar, lo entenderé, ¿vale? Yo soy más del análisis fundamental, a mí me gusta ver estas cosas para tomar decisiones de inversión, quizás a mediano, largo plazo, ¿correcto? Entonces tú, si te planteas hacer una inversión importante de este estilo, pues estas cosas o las tienes que saber o las tienes que estudiar. Una de dos. Entonces acá la estamos repasando un poco cosa por cosa. Esto es básicamente lo que tú vas a tener que estudiar, lo que tú vas a tener que repasar si vos vas a meterte en el mercado financiero, a hacer una inversión de mediano o largo plazo importante. ¿Vale? Vas a tener que leerte tus reportes trimestrales, tus gráficas de barras, tus gráficas, tus Excel y demás. Vamos con otra gráfica entonces. Esto es la ganancia anual de Meta por publicidad, ¿ok? Solamente por publicidad, descartando todos los otros segmentos de negocio, como puede ser las ventas de Oculus, descartando otros segmentos de negocio. Esta es todo lo que Meta genera con la publicidad que, por ejemplo, Libertex le pone arriba de la mesa para que a ti te llegue esa publicidad de que puedes invertir en nuestro broker. ¿Vale? Y nosotros aquí lo que estamos viendo muy claramente es cómo su beneficio, su ingreso en realidad, su ingreso anual por publicidad creció de forma continuada de los últimos, que son 15 años, bueno, en 14 de los últimos 15 años ha crecido. En el único año que no ha crecido es en el año 2022. Entonces, si es por eso, esta es una nueva explicación visual de por qué hemos tenido esta caída en el año 2022. Esta caída del 60% en el año 2022. ¿Por qué? Porque este dato es muy, pero muy importante para los inversores. Si tú pierdes, digamos, margen de ganancias, margen de ingresos en tu fuente de ingresos principal, que son las publicidades, los ads, ¿vale? Pues bueno, evidentemente será una señal muy negativa para ese inversor, para ese accionista potencial que estaba pensando siquiera en intervenir en tu negocio poniendo dinero arriba y comprando tus acciones. Correcto. Vale. La caída, sin embargo, ha sido muy, pero muy baja. Estamos viendo que la caída ha sido de 114 mil millones de dólares anuales en el año 2021 a 113 mil millones de dólares anuales en el año 2022. Luego nos hemos recuperado en el año 2023, por eso también un poco esto que les explicaba anteriormente de que hemos subido muchísimo en el año 2023, siendo Meta uno de los principales beneficiados en términos de precio por acción el año pasado. De hecho, esta subida, perdonen que vuelva un poquito para atrás, siempre es que me tengo que retrotraer al gráfico de precios siempre, esta subida ha sido de aproximadamente
un 150% solo en el año 2023. Un montón. Meta ha subido un montón en términos de precio por acción. Ha sido de las que más. Solo superado, obviamente, hablando de las empresas importantes de tecnología, solamente superado por Nvidia, que ha tenido un año espectacular, que ha subido más del 200% en el 2023, pero ha dejado esta, y Nvidia obviamente, han dejado muy por detrás a empresas como Apple, a empresas como Microsoft, a empresas como Amazon, que han subido en torno al 50% aproximadamente. Esta entonces lo triplicó. ¿Por qué lo triplicó, Martín? Bueno, lo triplicó por esto, lo triplicó por esto y lo triplicó por esto, ¿vale? Entonces, al final de cuentas, tú me dirás, vale, esto es otra cosa. Al final de cuentas, tú me dirás, y los voy a marear, tú me dirás, eh, si la preocupación inicial del año 2021, por la cual cambiaron el nombre de la compañía y cambiaron básicamente su estrategia comercial y su modelo de negocio para el año 2030, pues bueno, les valió la pena si al final era simplemente un trimestre negativo y iban a tener en los próximos 2 años, estamos ya hablando del 2022 y del 2023, años tan positivos como esos. Años tan positivos que lo han hecho recuperar todo lo que perdieron en términos de precio por acción, por ejemplo, en términos de usuarios activos, en términos de ingresos por publicidad, e incluso superar todas esas cuestiones. Vamos a avanzar entonces con la presentación. Esta es una gráfica que no se las había mostrado anteriormente, pero esta es otra explicación de por qué Meta ha crecido en términos de precio por acción. Ingresos. Ingresos de la compañía en general, ¿ok? Ingresos en general, trimestre por trimestre, solo del 2023. Solo en el 2023. Estábamos analizando recién anuales. Ahora vamos a analizar el último año que yo les dije fue muy bueno. Vale, ingresos. Previsión versus realidad. Lo que nos arroja el 2023 es que en los 4 trimestres del 2023 hemos superado las previsiones. Pero no solamente hemos superado las previsiones, sino que además hemos superado permanentemente el trimestre anterior. En cada uno de los trimestres del año pasado hemos ingresado, como si yo fuera Mark Zuckerberg, ¿no? Hemos ingresado más dinero en términos de ingresos que el trimestre anterior. Fíjense ustedes nomás, lean solamente las barras azules, ¿ok? Solo las barras azules. A partir de esta, que es la primera del 2023, como ustedes ven. Esta barra azul es más chica que esta, a su vez esta es más chica que esta, y esta es más chica que esta. ¿Qué significa esto? Básicamente, y traducido al español, que crecemos en ingresos trimestre a trimestre. Que además, yo ya lo he explicado en seminarios anteriores, pero lo vuelvo a repasar. Esta liñita amarilla que tenemos aquí es la previsión de los analistas, ¿ok? Los analistas generan ciertas previsiones basándose en números, basándose en cálculos, basándose en sensaciones, en sentimientos, bueno, en un montón de cuestiones de cuánto será el ingreso reportado por Meta o por cualquier compañía en realidad en el trimestre próximo. ¿Por qué? Porque nosotros al invertir especulamos con que, por ejemplo, un precio subirá o un precio bajará. Para generar esa especulación, nosotros tenemos que basarnos en algo que es, que es leer el futuro, ir a, no sé, a un tarot, a que nos lean las cartas, ¿tenemos que basarnos en eso? No tenemos que basar en eso, nos tenemos que basar, por ejemplo, en las previsiones que hacen grandes compañías financieras que se dedican a esta clase de cosas como, no sé, bancos importantes como JP Morgan, como Goldman Sachs, o analistas importantes que generan consensos, generan previsiones, y a partir de esas nosotros tomamos decisión si comprar, si vender, si esperar, si lo que sea. ¿Ok? Entonces, las liñitas amarillas son esas previsiones, ese consenso promedio que generan estos analistas reconocidos, y en este caso este dato está sacado de la plataforma Investing, un sitio de noticias, ¿vale? Pues bueno, la liñita amarilla, si es superada por la barra azul, significa que hemos superado las expectativas en términos de ingresos. Entonces es muy positivo. Estos últimos 4 trimestres han sido muy positivos, y de vuelta, y no quiero volver a ese gráfico de precio porque los voy a marear, esto es una de las razones por las cuales hemos crecido tanto en el año 2023 en términos de precio por acción. Y voy a hablar de perspectivas a futuro de la compañía. Pero antes de eso, y para tomar un poco de agua, quisiera leerlos un poco a ustedes, quisiera conocer sus preguntas, quisiera saber si hay preguntas hasta el momento, si la presentación está siendo clara, si no, si es un desastre por completo, si les interesa el tema.
Tú, Nelson, quizás José, Jorge, veo que se unieron algunas personas. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro, bueno, que nos acompaña desde el principio del seminario. ¿Hay dudas hasta aquí? Los escucho a ustedes mientras aprovecho a tomar un poco de agua porque la verdad es que no he parado. Ustedes me comentarán. ¿Les interesa el análisis fundamental? ¿Les gustaría que continuemos repasando empresas? Ya hemos repasado a Microsoft la semana pasada, un seminario que a mí no me dejó tan contento, quizás por el favoritismo que tengo para con Microsoft. No me ha hecho ser demasiado objetivo a la hora de dar el seminario y no terminé conforme con cómo lo terminé de dar, ¿vale? Creo que ha sido un seminario que no ha estado tan redondo, por así decirlo, pero bueno, intenté, Martín, sí. bueno, no sé si le has leído lo que ha comentado don José Mauricio Carrillo, Ay, pero le no. puso que es curioso esos datos, no tiene uno idea de que sean de esa manera y que Meta sería una buena opción para inversión ya que se mantiene sólida a pesar de lo negativo que pasó. José, ¿qué tal estás? Sí, no había leído, gracias, Joshua. Gracias, gracias, gracias. Sí, sí, José, respondiendo el primer comentario, uno cuando realiza análisis fundamental, los datos que va leyendo van variando de acuerdo a las compañías. En este caso, nosotros tenemos el que yo te decía, el ARPU, ¿no? El DAO, que son los Daily User Active. Entonces va variando, ¿no? Si vos vas a invertir en Meta, los datos que vos tenés que leer son diferentes a los datos que tenés que leer si vas a invertir en Netflix. En Netflix seguramente te interese muchísimo más leer, por ejemplo, la cantidad de suscriptores que tiene la compañía y cómo ha variado esa cantidad de suscriptores a nivel mundial. Incluso quizás te interese leerlo a nivel regional. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica no se paga lo mismo Netflix que aquí en Europa, por ejemplo. Entonces, eso para ti significará que si crecen los suscriptores en Europa, pues bueno, seguramente crecerá muchísimo más el ingreso que si crecen en Latinoamérica. Entonces, ahí cambia un poquito, ¿no? La lógica, pero siempre hay que leer datos de acuerdo a la compañía. Será más importante uno u otro de acuerdo al negocio de la compañía. Incluso te puse dos ejemplos de dos tecnológicas. ¿Me entiendes? Y ya hay diferencias. Imagínate entonces, si vos quisieras invertir, por ejemplo, no sé, te estás decidiendo entre Facebook o Meta Platforms y, yo qué sé, Sociedad Química Minera de Chile, una compañía de extracción de oro, cobre, litio, etcétera, ¿no? Siempre la pongo de ejemplo porque es un mercado, un sector, una empresa bien distinta a la que se suele operar en los mercados financieros o las más conocidas por todos ustedes. Entonces ahí lo que ya tendrás que mirar es los niveles de extracción de oro y cobre, cómo está el precio del litio, la demanda de China, por ahí entonces, los datos cambian, ¿no? A la hora de hacer análisis fundamental. Y dice José, sí, así es como decía Joshua, Meta sería una buena opción para invertir ya que se mantiene sólida a pesar de lo negativo que pasa. Y bueno, y bueno, pasa que José, si tú has participado de seminarios anteriores, sabrás que en estos espacios nosotros no recomendamos comprar en máximos históricos, ¿no? Entonces, si nosotros, y voy a retroceder al gráfico de vuelta, perdónenme, vamos a retroceder al gráfico de vuelta. Si nosotros estamos situados aquí en máximos históricos, hombre, complejo es tomar una decisión de compra, siendo que rápidamente podríamos encontrar una corrección fuerte o no, por ejemplo, esta súper vela alcista, ¿no? Estamos, pero súper sobrecomprados. Fíjense que atrás quedó esta media móvil de 20 periodos, por ejemplo. Estamos recontra sobrecomprados. Sin ni hablar si nosotros hubiéramos puesto acá un RSI, que si quieren después vamos a la gráfica y lo hacemos. Si nosotros ponemos acá un RSI, nos va a dar cuenta un poco de lo que yo les estoy comentando, ¿no? Entonces, comprar hoy a $473, hombre, sería un tanto arriesgado, ¿no? Siempre supone su riesgo esa compra en máximos históricos. Muchísimo más que si hubieras comprado, por ejemplo, aquí. Hey, Martín, pero qué gracioso. Si yo hubiera comprado seguramente aquí, pues ya sería millonario. No sabía que tenía que comprar en ese momento. Bueno, en algún momento hay que comprar, ¿verdad? En algún momento hay que tomar esa decisión. Lo que pasa es que yo desconfío de aquel que toma esa decisión aquí. Después hay otros más teóricos del análisis fundamental, como por ejemplo Warren Buffett, ¿no? El gran ícono del análisis fundamental, una leyenda en los mercados, por supuesto, un ejemplo para cualquier inversor que se respete, incluso para mí, que te dice, no importa el precio,
Tú si lo fundamentales también, compra, ¿vale? No importa el precio. Si está en 4,72 o está en $80, no te interesa a vos te tiene que importar nada. Tú compras si lo fundamentales también. Bueno, yo de eso, hombre, pues no estoy tanto, ¿no? Porque Warren Buffett dispone de decenas y cientos de miles de millones de dólares para invertir y para subsanar esas pérdidas, y yo no me puedo dar el riesgo, no me puedo dar el lujo de correr riesgo de más o de tener pérdidas durante 1 o 2 años mientras el precio se recupera, ¿verdad? Incluso a mí me supondría, a mí como microinversor, me supondría una diferencia hoy comprar a $360 como estaba hace un mes aproximadamente, que comprar en 4,73 porque podré comprar menos acciones, porque mi ingreso ya he tenido un costo de oportunidad, es decir, mi ingreso, mi beneficio, mi revenue no será tan alto como haberlo hecho hace un mes, por ejemplo. Entonces, si vuelve a 360, para mí será entrar como en el Black Friday. Aquí en Europa, aquí en España particularmente, no sé si en otras partes de Europa estará, existen las rebajas de invierno, ¿no? Que fueron hace no mucho. Rebajas de invierno. ¿Qué son? Son todas esas cosas que no te pudieron vender durante Navidad, durante Reyes, durante el Black Friday, etcétera. Entonces te ponen en rebajas, son rebajas muy, pero muy fuertes, muy agresivas. Pues bueno, para mí será, si este precio cae a 360, que vuelvan las rebajas de invierno y yo poder tomar posición, por ejemplo, en Meta Platform, porque estará de descuento un 20%, yo qué sé. Entonces, bueno, no hay más comentarios por aquí. Vale, pues si no hay más comentarios, entonces vamos a hablar un poquito rápidamente de las perspectivas a futuro, que es que si no nos quedamos sin tiempo hablando chacha. Entonces ya les comenté cómo estuvo Apple en el pasado, qué atravesó y cómo está atravesándolo, digamos, en el presente. Bien, hay datos bien actuales en las gráficas que estuvimos repasando. Entonces ya sabemos cómo estuvo y cómo está. Ahora vamos a saber cómo estará. Yo te voy a contar una curiosidad de la última presentación de ganancias que se dio por parte de Mark Zuckerberg a los accionistas. Eh, Cuando se hacen estas presentaciones, son 4 presentaciones anuales, no son trimestrales, entonces son 4 veces al año que sale Mark Zuckerberg, un alto directivo, a dar cuenta de cómo está la compañía, de cómo ellos están viendo a la compañía en ese momento determinado para, de cara a los inversores, atraer más capital y etcétera, ¿no? Les tiene que dar un panorama, bueno, positivo o negativo, en realidad realista del estado actual de la compañía. Entonces, una llamada a los inversores, una videollamada, una conferencia que se da, y bueno, en este caso, la última la dio Mark Zuckerberg, como acostumbra hacerlo. Entonces, ¿qué pasó con Mark Zuckerberg en esta última llamada a los accionistas? Mark Zuckerberg mencionó la palabra inteligencia artificial 23 veces. ¿Saben cuántas veces mencionó la palabra metaverso en esta última llamada a los accionistas? Para que se den una idea de esta lógica, hace un año y medio, Mark Zuckerberg, de cada 2 palabras que decía, una era metaverso. En esta última llamada a los accionistas, mencionó solamente 2 veces la palabra metaverso, que a ti te da cuenta de que evidentemente esa pregunta que yo me hacía de metaverso cancelado, ¿no? Bien amarillista esa pregunta, por supuesto, yo trabajé en redacción de noticias, eh, esa pregunta, pues bueno, queda soslayada. No, evidentemente no está cancelado, es un proyecto futuro, ese mercado lo planean explotar un montón de cara a 10 años vista. Si nosotros viéramos, yo no las quise poner porque era poner datos muy fantasiosos, yo quería ver la situación bien realista de Metas, ¿no? ¿Por qué no te quise poner datos fantasiosos? Porque hay gráficos dando vueltas e incluso esparcidos por la próxima Meta Platform que te dicen, muchachos, este mercado que hoy genera $1.000 millones al año, en 2 años te va a generar $5.000 millones. En 5 te va a generar $25.000 millones. Y en 10 te va a generar $100.000 millones. ¿Me entiendes? Es un mercado que tiene muchísimo potencial y que va a crecer un montón durante los próximos 10 años. Estamos hablando de 2021 a 2030 en ese momento, ¿vale? Entonces, los gráficos los esparció la propia Meta. Yo no los quise poner para no entrar demasiado en ese tema y porque además esas perspectivas han cambiado un poco desde entonces. Pero sí es verdad que sigue habiendo una perspectiva bastante optimista de parte de la empresa, aunque oculta, perdón, un poco abajo de la alfombra, ¿ok? Siguen invirtiendo ese dinero, siguen invirtiendo esos $3.000 millones trimestrales, pero ya ni se la menciona. Que se la mencionó solamente 2 veces
en esta última llamada a los accionistas, cuando la palabra inteligencia artificial fue mencionada 23. Y señores, no es un sobreanálisis del discurso de Mark Zuckerberg. Estamos hablando de la cara visible de Facebook, que habla muy pocas veces al año, y sobre todo estos discursos tan formales y tan preparados, tan coacheados, ¿no? Porque este muchacho no es que empezó a improvisar de cara a los accionistas. Este muchacho lo habrá practicado un montón de veces, lo habrán coacheado, le habrán hecho un discurso, le habrán elaborado un discurso, lo habrá tenido que estudiar, habrá tenido que formarse para dar una imagen corporativa a la empresa de una empresa sana, como evidentemente es, ¿no? Entonces no es casual que esas palabras sean repetidas esas N cantidad de veces. Entonces, por eso que yo te decía que ahora, barriendo un poco abajo de la alfombra la palabra metaverso, el metaverso como concepto en general, y haciendo mucho énfasis en el metaverso como tecnología, como proyecto y como gasto, por supuesto, como gasto determinante, sí ponen de frente a la inteligencia artificial, que es lo que hoy quieren oír los inversores. Hoy los inversores quieren escuchar que vos estás invirtiendo y apostando y desarrollando inteligencia artificial, que tienes algo para competirle a ese chat GPT que ayer te anunció que vos le pones un prompt, es decir, una indicación, y te hace un video de la nada misma, te empieza a generar un video y tú tienes 30, 45 segundos de un video generado por inteligencia artificial por simplemente 4 frases que vos pusiste en un chat. Y te lo haces por, no sé, 20 euros al mes, $30 al mes, una cosa así. Realmente increíble lo de ChatGPT. Eh, Google mismo han anunciado ayer o hoy, no me acuerdo, me mandó un mail de que su inteligencia artificial BARD cambiaba a Gemini, ¿no? ¿Qué es este cambio, Martín? ¿Qué me está diciendo? BARD, Gemini, no entiendo nada. Pues básicamente ese chatbot que tenía Google, esa inteligencia artificial que estaba desarrollando Google, pues cambió de nombre. ¿Por qué? Porque BARD no estaba siendo lo suficientemente competitivo y no era lo suficientemente avanzado como para competir con ChatGPT. Entonces hace una semana aproximadamente cambió de nombre. Yo lo vi, no era necesario que me manden el mail porque yo ya lo sabía, pues yo lo uso, ¿vale? Pero las personas que no lo usan, pues reciben ese mail y dicen, ah, bueno, vamos a probar Gemini y tal. Pues bueno, viene ChatGPT y te anuncia esta nueva función de video a través de prompts. Muy interesante y muy, pero muy avanzado para lo que teníamos hace un año. Realmente estamos en otra categoría con respecto a lo que teníamos hace un año. Entonces, ¿qué pasa? Esos inversores que están invirtiendo en Facebook te dicen, ok, Mark, todo bien, me encanta tu compañía, uso Instagram, me encanta mirar Reels, yo te dije, está la chica que me gusta en las redes sociales, la sigo, le mando mensajes, le respondo a las historias, todo lo que vos quieras. Ahora, invertirme en inteligencia artificial, porque en 2 años, no, menos, en un año, en 2 años, bueno, en 5 si tú quieres, ya quedaste muy por atrás de Google, ya quedaste muy por atrás de Apple, ya quedaste muy por atrás de Amazon, de Microsoft sobre todo, la dueña de ChatGPT, por así decirlo. Entonces, efectivamente, se invierte. De hecho, ellos han compartido un documento en el que iban o anunciaban en realidad que iban a movilizar recursos, es decir, personal, iban a movilizar recursos financieros, es decir, dinero, al desarrollo de inteligencia artificial y que ya se empiece a aplicar lo más rápido posible en 2024 inteligencia artificial en cada una de sus redes sociales. Por eso, no sería de extrañar que ustedes vean en su WhatsApp, que no sería de extrañar que ustedes vean en su Instagram, en su Threads, en su, yo qué sé, ¿qué aplicaciones tiene Meta? Ya son las 2 de la mañana, perdónenme, me olvidé de la otra. Pues bueno, en la aplicación de inteligencia artificial, ¿vale? El otro proyecto, realidad aumentada. Esto bien sencillo y bien corto lo explico. Básicamente anunciaron unas gafas, ¿ok? Unas gafas en colaboración con Ray-Ban. Anunciaron unas que tienen unas lentes aquí, que tú puedes streamear, puedes transmitir a través de esas lentes lo que tú estás viendo. Entonces puedes streamear a Instagram Live, puedes streamear a Facebook Live, etc. Entonces es una expansión de la realidad. Que existe el concepto de realidad expandida, también existe, pero también juegan con un poco de realidad aumentada. Y la realidad virtual, todo lo que sería metaverso. Estas son las perspectivas, básicamente los 3 pilares que tiene Facebook de cara al futuro. Por supuesto, yo te dije, las redes sociales le van a quedar chicas eventualmente, no pueden crecer más allá de la población mundial, a menos que los aliens, los marcianos, empiecen a crear cuenta de Facebook,
no van a poder. Entonces ya empiezan a ver estas tres posibilidades que para mí son los mercados del futuro. Y si Facebook, siendo un gigante de las tecnologías, teniendo el capital que tiene, incluso de maniobra, porque si ingresan más de 100 mil millones de dólares cada año, perdón, es porque tiene margen de maniobra, dinero para gastar en lo que sea y así poder invertir y posicionarse siendo innovadores y incursionando en esas tecnologías del futuro, pues bueno, la pueden dejar muy bien parado y como decía recién nuestro compañero aquí en el chat, pues bueno, puede ser una gran opción para aquel inversor que esté pensando en invertir a largo plazo, quizás a, no sé, 5, 2, 5, 10 años, ¿vale? Entonces, un poco esa es la presentación del día de hoy. eh, Imagino yo, ha sido bastante completa. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por participar del seminario de la fecha. eh, Invitarlos desde ya, por supuesto, invitarlos al seminario del lunes siguiente, en el que nos volveremos a ver para hablar de altcoins, ¿no? Criptomonedas alternativas. No vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar de Ethereum, vamos a hablar de Solana, de Ripple, de BNB. Bueno, vamos a hablar de un poco de todas esas, incluso si ustedes quieren de Dogecoin, también podemos mencionarlo al pasar. Vamos a hablar de todas esas que yo sé que a ustedes les interesa y que incluso quizás les guste muchísimo más hablar, debatir, preguntar que sobre Meta, que me parece un activo extraordinario. Si no hay preguntas, yo por hoy los despido. Sí, dice don David. Yo sabía, don David. Bueno, bueno, lo espero entonces, no me falle, no me vaya a fallar el lunes. Lo despido, los saludo a todos, un abrazo muy grande, que disfruten su fin de semana. Hasta luego.